Uno, dos, tres, uno, dos.
Buenas noches, hermanos. Antes de iniciar, quiero animarlos a que oremos por un anhelo que tenemos para este verano. Ya al ver que, recuerden que casi todas las veces que venimos está lloviendo o terminando de llover o así, pero ya ustedes vieron sequito y comenzamos a pensar en esas noches bonitas de que no hay lluvia, no las tenemos que desaprovechar. Y se nos ocurría hacer una campaña evangelística, invitar y entonces hacer una pausa, por ejemplo, en el catecismo que llevamos y hacer unos jueves evangelísticos y hacer algo allá afuera. Permiso. Solo imagínense qué bonito ahí. Están esas gradas donde se puede sentar gente, se puede poner sillas. No sé, algo que se vea, que vean. Le decía ya al hermano Eric que aquí parece que no hay nada. Esto se ve como muerto, oscuro. Hay que darle, y por lo menos, si hacemos las reuniones ahí, algo bien evangelístico, con cantos evangelísticos, con exposición evangelística. Y le decimos a la gente, traiga visitas, traiga gente que usted... Porque recuerdan que hoy hace 8 les decía que sería muy ingenuo de nuestra parte pensar, Dios nos da un lugar donde no nos cobran ni un colón por estar aquí. Nos están cediendo un lugar. ¿Cómo vamos a dejarlo así? Tenemos que ver de qué manera... Bueno, el Señor nos dio la manera, es predicar el Evangelio, pero hay que aprovechar las oportunidades. Entonces, solo imagínense y oremos al respecto, que por ejemplo, digamos, los jueves de enero, los vamos a dedicar a ir allá y vamos a hacer la reunión allá y vamos a tener un pequeño culto evangelístico durante 4 jueves. De ahí puede salir algo muy hermoso. Hay gente que puede quedarse, sabemos cómo es esto, hay gente que viene y ya no vuelve más. Hay gente que quería llegar y que hubiera batería y todos los escándalos, pero no va a ser así. Pero las ovejas de Cristo oyen su voz. Pero eso es lo que estamos, ¿verdad? Creyendo. Por aquí hay ovejas que no han escuchado su voz. Entonces, oremos por eso. Esforcémonos en pensar, ¿y a quién, desde ahora, a quién pudiera yo invitar para esos cultos evangelísticos de enero? ¿A quién puedo traer? A veces pensamos, y eso es lo principal, en gente que no sabe nada, pero a veces gente va a la iglesia y no conoce el evangelio. Entonces, pensemos en ellos también. Solo surgen ideas así, pero confiemos que el Señor puede bendecir esos esfuerzos y veamos, cuando ya cumplamos un año de estar aquí, que es por ahí de junio, algo así, sí, un buen grupo que pueda decir, bueno, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Verdad? Y que sí, bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Constituirse, unirse en pacto y formar una iglesia. Oremos por eso. Vamos a iniciar con oración. Dios Padre Todopoderoso, te alabamos por tus muchas bondades, por quien eres tú, porque eres magnífico, precioso, sublime. Y necesitamos pensar más en tu grandeza y no perder ese asombro de que un Dios tan santo y tan justo quisiera llamarnos a nosotros. No estabas obligado a hacerlo, ni merecíamos que lo hicieras, y quisiste llamarnos y apartarnos para ti. Y nos sentimos grandemente privilegiados. Y nos has hecho llegar tu santa palabra, la cual tú preservaste con tu providencia y gran poder, para que llegara a nosotros. Y podemos tener Biblias para saber cuál es tu voluntad, para conocerte a ti por medio de Cristo. Oh mi Dios, envía tu Espíritu Santo para que tengamos la actitud apropiada en el estudio, para que recibamos mucho provecho. Ilumínanos, Señor, y que esta palabra siga transformando nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a estudiar. Buenas noches. Hoy vamos a estudiar sobre el bautismo. Hemos estado
estudiando las ordenanzas sagradas, que también se llaman sacramentos, y habíamos dicho que no debemos tenerle miedo a la palabra como tal, y dijimos lo que significaba. Muchas veces tememos a palabras porque no sabemos el significado, y también por quién las usa. ¿Quién usa mucho la palabra sacramento? El catolicismo romano. Pero el que ellos lo usan no significa que está mal, eso tiene un sentido. Ahora, lo que sí entendemos es el significado correcto de el sacramento. Porque, como habíamos visto, el sacramento no opera en sí mismo, es decir, no tiene eficacia sin la fe salvadora. Todo depende de estar unido a Cristo, y ahí entonces el sacramento se convierte en un medio en el que Dios extiende mayormente su gracia. Otra palabra que también la gente teme usarla es Eucaristía. ¿Recuerdan? Y ahora no lo vamos a ver, pero Eucaristía realmente significa únicamente esto: acción de gracias. Así que cuando ustedes leen en el Evangelio que Jesús tomó los panes y los peces y dice, y habiendo dado gracias, eso es lo que está diciendo, y Eucaristía. Dio gracias por aquello y lo multiplicó. La palabra lo único que significa es acción de gracias. No tenemos que tener temor de usarla. Y se usa en particular para la cena del Señor, porque Jesús así lo dijo, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, etc. Eso es por la razón que se llama así. Pero le podemos llamar a la cena del Señor comunión también, porque la Biblia lo dice. Después estudiaremos de eso. Hoy vamos a estudiar la primera ordenanza sagrada o sacramento, que es el bautismo. Pregunta 68. Dice, ¿qué es el bautismo? Respuesta: la inmersión o sumergimiento de la persona en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por aquellos que están debidamente cualificados por Cristo. La primera cosa que quisiera decirles es que la palabra bautismo es una palabra transliterada. Cuando escuchen esa palabra, que una palabra fue transliterada de un idioma a otro, lo que significa es que no se hizo una traducción de la palabra, sino que se tomó la palabra y se adecuó al otro idioma. ¿Qué es lo que les quiero decir? La palabra griega es baptizo. Y entonces, si ellos hubieran puesto el significado de esa palabra en griego, hubieran puesto sumergir o inmersión. Pero ellos transliteraron la palabra y pusieron la palabra bautismo. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben después lo que sucedió. Porque se comenzó a practicar algo que no correspondía al significado de aquella palabra. Ok, entonces, lo primero que deberíamos entender es esto. El significado de la palabra en griego es eso, sumergir. Y se usaba para sumergir una tela en el agua o en el tinte. Eso era bautizarlo. ¿Bien? Eso era una acción en el idioma griego. Vamos a ir a la Sagrada Escritura para ver que tenemos bien claro en la palabra que así es como lo entendían y así como se practicaba. Mateo 3:16, el que lo tiene levanta su mano y me dice, por favor. Jonathan puede leerlo. Mateo 3:16. Bien, la parte importante de este versículo para que vean lo que significa es subió luego del agua. Si subió luego del agua, ¿qué significa? Que había descendido al agua, ¿sí? Para usted poder subir, tiene que haber descendido. Subió luego del agua. Jesucristo fue bautizado así, en el río, habiendo bajado a las aguas y después entonces, habiendo subido, hay esa manifestación maravillosa de Dios que habla desde el cielo y el Espíritu Santo viene. Leamos Juan 3:23. Giselle. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían,
y eran bautizados. Bien, ¿por qué? Porque había ahí muchas aguas. ¿Cuál es la idea que tenemos de eso? No, ¿por qué se nos dice eso? Porque era necesario, es decir, con poca agua no se puede hacer. Había ahí muchas aguas y entonces era apropiado para hacer los bautismos. Tal vez algunos no lo vean tan lógico, pero si nosotros entendemos el significado de sumergir, no se puede en una quebradita que tenga nada más 10 centímetros de hondo. Había aguas y se puede sumergir a alguien ahí. Eso es la idea que nos está dando. Y venían para ser, si tradujéramos el significado, diría, y venían para ser sumergidos. Eso es lo que diría. Leamos ahora Hechos 8, 38 y 39. Olger. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Bien, en este relato de lo que ocurrió con el eunuco, nos sirve muchísimo para entender, dice, vamos a ver, es que 7, 8, 38, sí, leamos el anterior, dice, el 36 dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y esa es la frase, descendieron ambos al agua y le bautizó. Y después otra vez usa y dice, y cuando subieron del agua. Ahora, pensemos, ellos van en un carro. Vea que él viene desde Etiopía, ¿verdad? Había ido a Jerusalén y ahora vuelve a Etiopía. Que se llama el eunuco, que era un funcionario de la reina de Etiopía. Si para hacer un bautismo se necesita nada más un poquito de agua de rociar, yo les garantizo que en ese carruaje había agua suficiente. ¿Quién va a hacer un recorrido de tantísimos kilómetros sin llevar unas buenas botellas de agua para el camino o algo? Claro que había, pero no pide el bautismo con el agua que él lleva, sino que él ve que hay un lugar apropiado y ahora él dice, aquí hay suficiente agua, yo pudiera ser bautizado, y Felipe le dice la condición y bajan al agua. Vean, lo único que quiero es que veamos que es el sentido correcto que la Escritura nos da de lo que es ser bautizado, descender al agua y luego subir del agua. Romanos 6:4. Ahí está César. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La idea entonces que nos está dando aquí es de una sepultura. Recuerden que habíamos dicho que el sacramento es un rito visible que tiene un significado espiritual. Hay una verdad espiritual que se representa de esa manera. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando veamos la cena del Señor, dice, y tomando el pan lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Al comer el pan se está dando un símbolo de algo, es algo externo que representa una realidad espiritual. Lo mismo aquí, nos habla de una sepultura. El cuerpo, para poder ser sepultado, cualquiera que sea la forma de sepultura que se haga, va a estar cubierto, ¿cierto? Sea de tierra, si es como sepultamos ahora, o sea en una cueva como hacían antes, igual el cuerpo es todo escondido en donde es sepultado, pues. Entonces, la idea que nos da aquí del bautismo como sepultura nos dice que nos hace ver la necesidad de que represente lo que se está diciendo,
de esa sepultura y después nos habla también de una resurrección. Bien, hasta este momento lo único que queremos es ver que la palabra del Señor nos da vamos a ver que no puedo pasarlo. No sé cómo verlo, hermano, venga, no sé qué, espera, que no se mueve. Ahí está. Con el mouse, está bien, gracias. Hasta este momento nada más vemos que es lo que se deduce de una manera clara de la Escritura. Ahora, sabemos que no se dejó de practicar así. Por muchos siglos se dejó de practicar de esta manera. Podemos dar razones, podemos estudiar el por qué, pero si vamos a la Biblia, vemos que ella nos da un sentido de cómo debe realizarse ese bautismo. La pregunta 69 dice lo siguiente: ¿quiénes son los sujetos adecuados de esta ordenanza? La respuesta dice: aquellos que realmente profesan arrepentimiento para con Dios, fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él. ¿Y por qué creen que está esta pregunta aquí en el catecismo? Hermanos, este catecismo inicialmente fue hecho, habíamos dicho, en 1563, ¿sí? Y después revisado en 1668 por este pastor bautista. En ese siglo de la Reforma, la gran mayoría practicaba el bautismo por rociamiento o por efusión. Nada más es unos poquitos de agua en la cabeza o rociado, y esa era la clase de bautismo que existía. Por eso este pastor toma tiempo primero para decir, es que eso no significa lo que en la Biblia significaba. Vamos a ir al significado original. Y segundo, se le está administrando a personas que no cumplen los requisitos que Dios da. Vamos a ver, Hechos 2:38. Doña Mirna. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En este versículo que nos está leyendo la hermana, está dando como un requisito el arrepentimiento. Ustedes lo pueden notar, o estamos nosotros metiendo algún significado, o se nota ahí, Pedro les dijo, un orden: arrepentíos y bautícense. Ese es el orden que la Sagrada Escritura nos da. Entonces, quiere decir que no estamos siendo contrarios a la Biblia cuando decimos que la persona que no se ha arrepentido no debería bautizarse. El mismo Juan el Bautista, cuando él predicaba, vinieron muchos a bautizarse y él los paró y dice, ¿cómo? Ustedes vienen a bautizarse como si esto fuera nada más de cumplir este rito y ya. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen que porque ustedes son descendientes de Abraham merecen el bautismo. ¿Ven? Primero, entonces, quiere decir que ese arrepentimiento debe ser comprobado. Ahora, pensemos la seriedad de este asunto. ¿Se está haciendo así? Muchas veces no. Muchas veces no se comprueba si esa persona está primero arrepentida de haber vivido para sí mismo, de haber quebrantado la ley de Dios. Veamos otra vez Hechos 8:36 y 37. ¿Lo tiene, Daniel? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bien, pues la pregunta del eunuco quiere decir que él sabe que no cualquiera puede ser bautizado. Y Felipe le va a confirmar cuál es la condición. Y él se lo pone bien claro: si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, aquí es, si usted tiene fe verdadera, vea que dice de todo corazón,
No es que le gusta esto un poco, no, es que si de todo corazón has creído, tiene fe verdadera, puede. Entonces vemos los dos requisitos. En el versículo que leía la hermana Mirna dice, arrepentíos. Sin eso no debería ser bautizada la persona. Y ahora aquí le dice, tiene que creer de verdad. Y es que esas dos cosas, el arrepentimiento y la fe, son inseparables. Si hay verdadera fe, hay un corazón arrepentido. Y usted no tiene un corazón arrepentido si no tiene verdadera fe. Ambas cosas son necesarias. Y parece extraño que tenga que aclararlo, pero ustedes saben que hubo un tiempo en que se metió una cierta doctrina en que decían, usted lo único que necesita para salvarle es creer. Arrepentirse no es requisito. Después lo daban como algo hasta adicional. Eso nos suena así extraño, pero así se predicaba en cierta manera. Lo único que tiene que hacer es creer. No, es que los dos requisitos van juntos y son inseparables. Y están dados en la Sagrada Escritura para poder recibir el bautismo. Y entonces el eunuco, contesta con su profesión de fe clara: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Con todo lo que esto implica, ¿verdad? Porque no se trata de decirlo nada más. ¿Quién no puede repetir eso? ¿Verdad? Porque cuando leemos en esa parte de Romanos 10 que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de la muerte, serás salvo. Pero esa parte de confesar, las personas creyeron que era como algo mágico. Nada más dígalo y ya se salvó. Porque usted dijo, repita conmigo, Jesucristo te recibo como Señor, Jesucristo te recibo como Señor. Y creen que repetirlo lo hace. Pero no es así. Porque el mismo Jesucristo dijo que no es todo el que le llama a Él Señor, Señor, el que entrará en el reino. Entonces quiere decir que había algo más. Entonces, por eso le dice, si crees de todo corazón, si hay fe verdadera en Jesucristo, eso se necesita para poder recibir esta señal. Porque la señal es eso, un signo externo. ¿Cuántas personas, y yo incluido, y tal vez muchos aquí, recibieron bautismo? Yo recibí 4 bautismos en mi vida. Y no eran válidos. ¿Por qué? Bueno, les comento. El primero porque era de bebé católico y ese, según vimos aquí, no aplica porque no tiene fe ni arrepentimiento. Segundo, porque no es un rociamiento, entonces no es bautismo válido. El segundo, un poquito de mi testimonio, pero solo es para que vean, eso mismo que me pasó a mí, le ha de haber pasado a muchos otros. En la segunda ocasión íbamos a una iglesia y entonces le dije a mi mamá habló con el pastor y el pastor le dice, bueno, el niño se quiere bautizar, tenía 10 años. ¿Y por qué se quiere bautizar? Es que él se pone triste cuando no toman la Santa Cena y él no puede. Oigan, ¿qué clase de razón? Entonces el pastor pregunta, ¿y él cómo se porta? Oigan, nada de evangelio ni que nada. Sí, él se porta bien, ok. Y entonces ya, eso no aplica para bautismo, ni siquiera estoy hablando de la edad, que no era conveniente tampoco. Pero el asunto es, ¿dónde está el evangelio? ¿Dónde está indagar si había verdadera fe? ¿Dónde está ver si entendía el evangelio? Nada. La siguiente vez, en una iglesia donde el pastor pensaba que ningún otro bautismo servía, solo el que administraban en esa iglesia. Y que no servía si solo tenía que ser en un río para que sirviera. Entonces, ese tampoco sirvió. O sea, otro bautismo, siendo todavía sin poder dar testimonio de haber nacido de nuevo. Muchos años después, por la gracia de Dios, en una iglesia bautista ya recibí un bautismo que considero que ya era siendo creyente. Pero lo que quiero decirles es cuántos hemos dado un testimonio falso con un bautismo que no representa la realidad del corazón. Porque el bautismo, vuelvo a decir, es la señal visible, un signo externo de una realidad espiritual. Y si aquel que es bautizado, aunque sea bautizado correctamente, sumergido en el agua, aunque se invoque el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero si la persona no
tiene un corazón nuevo, eso no es un bautismo correcto según lo que vemos aquí en la Biblia. Tiene que poder profesar verdadera fe en Jesús. La siguiente pregunta nos dice, ¿no debe ser bautizado ningún infante, es decir, un bebé? Y entonces la respuesta es, ninguno, de ninguna manera, pues no tenemos precepto ni ejemplo para esta práctica en todo el libro de Dios. Vean que aquí no hay citas. Vamos a explicar por qué. Cuando nosotros entendemos bien cómo es seguir a Cristo y cómo es la fe cristiana, nosotros no necesitamos citas para saber lo que no debemos hacer, sino lo que debemos hacer. Es decir, a ver si me explico un poco mejor. Esta respuesta, Dios no ha dicho que se haga, es suficiente. Es decir, no hay una parte aquí en la Sagrada Escritura en que me mande a hacerlo. Y ya eso es suficiente entonces para yo no hacerlo. Si lo hago y yo encuentro razones otras, pero que no sean Dios manda a hacerlo, entonces yo estoy imponiendo mi pensamiento sobre la Sagrada Escritura. Las razones que algunos hermanos han encontrado, porque algunos de ellos son hermanos en la fe, por ejemplo los presbiterianos y hay metodistas que lo hacen y bueno, y entre los episcopales también hubo hermanos y así, pero las razones que ellos dan no son de que encuentren un mandamiento, son inferencias. ¿Qué llamamos una inferencia? Que usted razona y dice, bueno, si esto y si lo otro, entonces creo que también debería hacerse, pero no por mandamiento, es que infieren. Nosotros, con solo que veamos que Dios no lo manda, debería ser suficiente para nosotros. Ahora, cuando hablamos de esto implica muchas más cosas. Deberíamos pensar, ¿y estaremos haciendo cosas que Dios no ha mandado, que fue idea nuestra, que las estamos haciendo por tradición? Porque realmente eso es lo que sostiene a muchos en sus prácticas, su tradición. Esa es la realidad. La siguiente pregunta, ¿prohíbe expresamente la Escritura en algún lugar el bautismo de infantes? Y esta responde lo que traté de decirles ahora. Es suficiente que el oráculo divino, oráculo es la revelación, la palabra profética, mande el bautismo de creyentes, a menos que nos hagamos más sabios de lo que está escrito. A Nadab y Abiú no se les prohibió ofrecer fuego extraño, pero al hacerlo provocaron la ira de Dios, porque se les había mandado tomar fuego del altar. Vamos a ir a la Sagrada Escritura y veamos lo que Dios nos manda. Mateo 28, 18 y 19. Fabián. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Aquí quiero ampliar lo que ya habíamos leído con la hermana Mirna de la instrucción del apóstol Pedro para bautizar y la instrucción de Cristo para bautizar. Si ustedes recuerdan, dicen, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y aquí leemos que Jesucristo dice que hagan discípulos y los bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Al llegar aquí entonces tenemos dos cosas que debemos entender al respecto de esa frase en el nombre de. ¿Qué significa? Quisiera leer, vayan conmigo a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 1. Vean que dice así:
Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y oigan el versículo 2, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Esta frase es bien importante para que entendamos lo que es bautizar en el nombre de Jesús. Jesús no bautizaba sino sus discípulos, pero ¿quién mandaba a los discípulos a bautizar? Jesús. Entonces, ¿en el nombre de quién bautizaban los discípulos? En el nombre de Jesús, porque eso es lo que significa. Yo vengo a hacer algo que me mandaron a hacer, vengo en nombre de. Es como cuando les digo a ustedes, vean, usted manda a alguien a hacer, a un niño o a quien sea, a un mensajero, vaya a tal lado y vaya y le dice que digo yo que tal y tal cosa. Esa persona va en mi nombre. Eso es lo que significa que el bautismo se realiza, y lo leemos en varias partes de los Hechos de los Apóstoles, en el nombre de Jesús. Es decir, fue Jesús el que mandó hacerlo. Por eso cuando la persona es bautizada, nosotros podemos afirmar, ¿en qué nombre fue? Yo fui bautizado en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el que mandó que lo hicieran. Ahora, Jesucristo nos dio la fórmula correcta de realizar ese bautismo, y es invocando al Dios único, vivo y verdadero, que es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Estas cosas las aclaro. Cuando este catecismo se hizo, no había que aclararlas, porque todavía cuando eso no había sectas unitarias como las de ahora, que se llaman, bueno, que piensan que tiene que decirse esa frase en el nombre de Jesucristo en lugar de en nombre de la Trinidad. Lo cual es muy, muy peligroso. Eso hace que el bautismo sea inválido. El bautismo debe hacerse como Jesús nos dijo, porque si no, si usted llega y no bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no está bautizando en el nombre de Jesús, porque así no fue como Jesús nos instruyó. ¿Lo ven? En sus palabras está diciendo, pero no lo está obedeciendo como Él dijo que lo hiciéramos. Entonces, para que un bautismo sea hecho en el nombre de Jesucristo, debemos hacerlo como Él mandó que se hiciera, y es invocando al Dios Trino. Marcos 16:16. ¿Quién lo puede leer, por favor? Doña Mirna. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Dónde está el énfasis aquí en eso que leyó la hermana? En creer. En la teología del catolicismo romano, el sacramento del bautismo es el nuevo nacimiento. Es decir, recuerden que decimos que ellos dicen, el sacramento hace efecto independientemente de si hay fe o no hay fe. Obviamente que en un bebito no va a haber fe porque él todavía no tiene conciencia para decir que cree. El énfasis de lo que hemos leído es que crea, lo importante es que crea. Por eso es que tampoco podemos simplemente pensar que ya porque se bautizó es salvo. No, porque no sabemos si verdaderamente ha creído. Lo que importa es si de verdad cree. Ahora vamos a ir a esa parte en la Escritura donde nos muestra la gravedad de hacer las cosas a nuestra manera y no como Dios lo mandó. Vamos ahí a Levítico 9. Y vamos a leer el versículo 9:24. Levítico 9:24 dice así: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Ahora, vean, esto está ocurriendo una vez que Moisés y Aarón hacen todo exactamente como Dios les dijo que lo hicieran. Todo el capítulo 9 es instrucción tras instrucción que Dios les da y les dice,
hagan esto así y hagan esto de esta otra manera. Es algo bien detallado, ojalá lo puedan leer por ahí. Pero una vez que él hace todo lo que se le dijo, viene fuego de Dios y enciende el altar. Ellos no tuvieron que encender fuego. Cayó sobre... ¿Por qué? Porque hicieron todo lo que Dios les mandó hacer. Eso es importante para que entendamos lo que sigue, capítulo 10, versículo 1 de Levítico 9. Bien, voy a leer solo el versículo 21 que estaba buscando esa frase tan importante, oigan, que dice, 9:21, dice, pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón, que era algo que se hacía así, los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, y oigan esta frase, como Jehová lo había mandado a Moisés. El versículo 10, después dice, hizo al arder sobre el altar la grosura de los riñones, la grosura del hígado, de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Esa frase es lo que hace que luego venga el fuego del cielo y dice, lo hicieron como Dios les dijo y ahora viene Dios y confirma con fuego. Ahora sí, capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, y oigan esta frase, que él nunca les mandó. Versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿Qué sucedió aquí? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender de por qué nos interesa esto de hacer las cosas como Dios mandó. Porque la excusa de ellos, de alguien que lee esto pudiera decir, pero Dios no les dijo que no lo hicieran. Es que el asunto es que Dios no les dijo que lo hicieran. No tenía que decirles que no lo hicieran y ya. Así es como funciona los mandamientos de Dios. Hacemos lo que Él nos dice que hagamos. No tenemos derecho de nosotros hacer a nuestra manera, porque eso fue lo que sucedió en la Reforma Protestante. Habiendo ellos estado acostumbrados por siglos a hacer tantas cosas en el rito religioso romano, muchas de las cosas iban en contra de lo que la misma Biblia dice. Algunos llegaron a ese nivel de reforma que dijeron, bueno, vamos a quitar todo lo que Dios ha prohibido. Entonces ya no se pueden arrodillar ante imágenes, ya no tienen que estar todas estas supersticiones, adorar la hostia, todo eso, ya no lo vamos a hacer porque la Biblia lo prohíbe. Pero dejaron lo que la Biblia no prohíbe. Ellos dijeron, mientras Dios no lo haya prohibido específicamente, no lo vamos a quitar. Entonces, las velitas y otras cosas las dejaron diciendo, bueno, Dios no los manda, pero tampoco los ha prohibido. Ese es el pensamiento incorrecto, porque deberíamos ser, según lo que leímos aquí, cuidadosos en simplemente esto. Él nunca se los mandó. Eso es lo que dice el versículo 1. Fuego que Él nunca les mandó. Y por hacer algo que Él nunca les mandó en el culto a Dios, Dios ejecutó su juicio. Y vean la reacción de Moisés en el versículo 16 del capítulo 10. ¿Quién lo tiene ahí que me lo pueda leer para que vean que nosotros, Moisés lo entendía como yo se los estoy diciendo? Versículo 16 del capítulo 10. Randall. Moisés se preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo. Ok. Y les dice, ¿por qué no lo hicieron como les dijo? Vea que dice que él lo hicieron simplemente de otra manera, y él dice, no, es como Dios dijo. Y él se enoja. Luego le explican las razones porque había pasado todo esto y él se aplaca, pero él sabe que en esto del culto a Dios, de
y hablando de esto, nosotros igual de los sacramentos, no podemos nosotros hacerlo a nuestra manera o a nuestra preferencia. Tenemos que procurar ser lo más bíblicos posible. Pregunta 72. ¿No pueden ser bautizados los descendientes infantes bajo el Evangelio, así como los descendientes infantes de Abraham fueron circuncidados bajo la ley? Respuesta: no, porque en aquel entonces Abraham tenía un mandamiento de parte de Dios de circuncidar a sus descendientes infantes, pero bajo el Evangelio los creyentes no tienen mandamiento de bautizar a sus descendientes infantes. Hermanos, yo creo que si nosotros fuéramos sencillos al leer la Biblia, no tendríamos complicaciones al entrar en un tema de esto. Es realmente muchos otros argumentos no bíblicos los que complican la cosa, porque si nada más ustedes pensaran, bueno, no encontramos un mandamiento de hacerlo, Dios no dijo que lo hiciéramos, entonces ¿por qué lo vamos a hacer? Leamos Génesis 17:9. 17, 9, 10, 11 y 12. ¿Está bien, Daniela? Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por la señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Bien, todo eso que nos ha leído la hermana son instrucciones específicas que Dios está dando, y por eso lo hizo Abraham, porque Dios le dijo que lo hiciera. Le dijo que lo hiciera, con quiénes lo hiciera, cómo lo hiciera, cuándo lo hiciera. ¿Vieron? Es parecido a lo que estamos viendo con Moisés. Se hace como Dios dijo. Entonces, no, usted no debería circuncidar al niño cuando usted quisiera. No, había un mandato. A los 8 días se hace este rito. Entonces, cuando hablamos del bautismo, eso es lo que tenemos que nosotros entender. Sí hay un simbolismo claro en lo que esa circuncisión significaba y en lo que el bautismo representa. Sí hay una semejanza. ¿Cuál era? Nosotros habíamos leído la vez anterior también que el profeta Isaías les decía que en el nuevo pacto decía: circuncidará Jehová vuestro corazón. Es decir, aquello que representaba la circuncisión se viene a dar de manera real en el nuevo pacto cuando Dios da un corazón nuevo, un corazón al cual se le quita la impureza del pecado, y ahora un corazón que ame a Dios y sirva. Entonces, en ese sentido sí, pero entonces vemos que esa señal externa del bautismo tiene que corresponder al que Dios ha circuncidado. Yo pienso que si lo entendemos así, nos gozamos de ver, bueno, eso es lo que sucedió. Dios trató conmigo, Dios me cambió el corazón, me dio un nuevo corazón para conocerle a Él, para amarlo a Él, y ahora puedo dar un testimonio por medio de este rito visible en el cual se va a representar la realidad de lo que ha ocurrido en mi vida. ¿Qué ha ocurrido? Dios me dio un nuevo corazón, estoy unido ahora a Jesucristo, y con Jesucristo he sido, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, juntamente crucificado con Él, y luego dice en Romanos, y sepultado con Él, y también dice, y resucitado con Él.
Entonces, vemos que así es como lo entendía la Biblia y realmente como se practicó los primeros siglos de la era cristiana. Incluso hasta los mismos teólogos de la Reforma llegaron a aceptar muy claramente, es innegable que la iglesia primitiva lo practicó de esta manera. Sin embargo, pasaron a practicarlo de otra manera por conveniencia, cuando se les olvida que las cosas deben ser como Dios mandó y no como a nosotros nos parece, o según la conveniencia personal, que es como comenzaron a hacerlo por rociamiento e incluso a personas no aptas. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro cuando vamos a hablar, sobre todo con los que practican el bautismo de infantes en nuestro país, que en su mayoría son los católicos, es lo que significa el nuevo nacimiento. Hay una comprensión muy diferente de lo que es para nosotros el nuevo nacimiento, que es el nuevo nacimiento en el catolicismo romano. Si algún día han de asistir, o por lo menos escuchar, el rito de un funeral, lo que dice el cura en un funeral nos da gran luz de lo que ellos creen del nuevo nacimiento. Porque el cura dirá estas palabras a Dios: te entregamos a tu hijo que nació de nuevo por el bautismo. Entonces ellos creen lo siguiente, ellos sí creen correctamente como nosotros que ya nosotros nacemos manchados de lo que llamamos el pecado original, es decir, que ya nosotros somos pecadores y solo se evidenciará luego que lo somos. Pero ellos dicen, el bautismo se administra para lavar el pecado original. Entonces esa persona bautizada, ese bebito bautizado, ya ha nacido de nuevo, porque se le administró el bautismo. Y recuerden que en este entendimiento el bautismo no requiere ni fe de nadie, sino nada más que se haga el rito. Entonces por eso había esa urgencia también en tiempos pasados de que un niño fuera bautizado. Y era la urgencia, que no se vaya a morir sin haber sido bautizado, porque entonces va manchado del pecado original, decían ellos, y entonces si se muere no va a ir al cielo. De hecho inventaron un sitio para ellos, para los bebés que mueren sin bautizar. No sé si lo han escuchado, pero se llamaba el limbo, y a veces ahora se ocupa esa frase para decir, cuando usted no sabe ni dónde está, se quedó en el limbo. Pero era eso, era un lugar que nadie entendía cómo funcionaba, pero donde estaban los bebés que murieron sin bautizar. La diferencia entonces nuestra es que nosotros entendemos que el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo que da un nuevo corazón al pecador y le da la capacidad de hacer esas dos cosas que se necesitan: arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús. Y una vez que tiene esos requisitos, ahora sí puede participar de esta ordenanza sagrada que representa ese nuevo nacimiento. Lo que les decía de lo triste es, no creamos que ya porque nosotros lo hacemos por inmersión, lo hacemos perfectamente, porque se necesita comprobar que aquellos que están siendo bautizados sean verdaderos creyentes. Ahora, la misma Biblia nos dice que no siempre esto sucederá. Tenemos casos en las Sagradas Escrituras, como en Hechos, donde un hombre llamado Simón dijo que se convirtió y se bautizó. Pero después mostró por su vida que nada había cambiado en su corazón, y el apóstol Pedro le dice, cuando él veía, quería darles dinero para tener ese don de que él poniendo las manos sobre alguien viniera el Espíritu Santo, y el apóstol Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, estás en hiel de amargura, usted no es cristiano, le está diciendo en otras palabras, y había sido bautizado. Dios nos libre entonces de profesiones falsas y nos ayude también a tener un alto concepto de aquel rito precioso, sagrado, que simboliza la realidad espiritual de lo que Cristo hizo cuando nos cambió el corazón. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de Jesucristo nuestro Señor, te damos gracias por las muchas maneras en que tú extiendes tu gracia para con nosotros, y una de ellas son las ordenanzas sagradas o los sacramentos. Ya que los que ya hemos sido bautizados recordemos todos los días de nuestra vida
que hemos muerto al pecado y que ahora vivimos en una vida de resurrección en Cristo, una nueva vida. Y que si hay aquí entre nosotros personas que no han experimentado la conversión, esa fe verdadera en Jesús y ese arrepentimiento, tú lo concedas para que un día se alegren de realizar este acto solemne con todo lo que significa. Gracias, Señor, por iluminarnos, gracias por darnos más y más entendimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.